En esta época tan complicada hemos decidido desde la Asociación Platense de Psiquiatría empezar algunas actividades. En definitiva, también este modo nos pone más cerca para que otros puedan llegar que de otro modo no hubieran podido. Y la idea que motivó, yo me voy a presentar, creo que la mayoría me conoce, pero por las dudas, yo soy Diego Sarasola, soy médico especialista en psiquiatría y psicología médica. Dirijo el Instituto de Neurociencias Alexander Luria, soy docente en la Facultad de Ciencias, perdón, en la Facultad de Ciencias Médicas, soy docente de la Cátedra de Introducción a Psicología Médica y soy secretario científico de la Asociación de Psiquiatras Platenses. Además, formo parte del grupo de trabajo de neurología cognitiva y neurociencias cognitivas de la Sociedad Neurológica Argentina. La idea es empezar a reflexionar un poco sobre este auge de las neurociencias que están por todos lados, todo el mundo habla, y por eso puse primero un pequeño homenaje a Jane Randi, una persona que falleció ayer, era en realidad una persona que dedicó su vida a desmitificar las pseudociencias, un mago, una persona brillante, y él decía algo muy cierto, que es que ninguna cantidad de creencia convierte algo en un hecho. Esto no significa que la creencia no es importante. Lo que él decía era que el solo creer en algo no le daba la entidad de un hecho a una situación. Y desde ese lugar dedicó mucho tiempo a refutar las pseudociencias. Vamos a hacer otro pequeño homenaje a Ambrose Bierce. Ambrose Bierce es un escritor cuya fecha de fallecimiento no se conoce exactamente, escribió varios libros, entre otros El Diccionario del Diablo, un libro muy irónico que recomiendo, y entre los cuales hizo la siguiente definición de quiromancia. Ambrose Bierce decía que la quiromancia es el método número 947 de obtener dinero con engaños, que consiste en leer el carácter de las líneas de las manos. Este carácter puede realmente leerse, ya que cada mano exhibida al quiromántico lleva escrita en sus líneas la palabra tonto. Y el engaño es no decirlo en voz alta. ¿Por qué pongo esto? Para ejemplificar que las pseudociencias, que los engaños, que los fraudes o que las creencias erróneas tienen la edad del hombre. Siempre hubo este tipo de métodos, siempre hubo este tipo de engaños, solo que ahora se diseminan con más facilidad. Quería aclarar algo que no dije. En el chat va a estar Cecilia, a quien agradezco muchísimo, Cecilia Zubia, recortando el tema de las preguntas para posteriormente contestarlas. Entonces, ya se nos advertía sobre el engaño, sobre el fraude, en este caso en forma de lectura de las manos, pero así se podría extender al horóscopo y a otras situaciones. Entonces, creo que no hay mejor modo de empezar una charla que aclarando los términos. Y yo quiero diferenciar ciencia de pseudociencia, de protociencia y de mala ciencia. Ciencia todo el mundo sabe, o por lo menos tiene una idea de qué significa, es un cuerpo de ideas caracterizado por un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable. Estas líneas de investigación se prueban, puede fallar, uno es abogado del diablo de sí mismo o de sus maestros, y esa es la fortaleza. La ciencia es ni más ni menos que un producto cultural, la ciencia no está en la naturaleza. Y esto también es importante, porque como cualquier producto cultural puede estar en riesgo a veces de desaparición. La pseudociencia es aquel cuerpo de creencias cuyos cultivadores quieren dar como ciencia, pero que no cumplen los requisitos. A veces ingenuamente, a veces maliciosamente, pero no cumplen todos los requisitos que tiene la ciencia como a ser catalogado como tal. Los ejemplos de pseudociencia más clásicos son la homeopatía, el reiki, en realidad hay un montón. Algunos autores distinguen pseudociencia de pseudotecnología, entonces, que sería la aplicación de pseudoherramientas. En este caso, por ejemplo, el reiki calificaría más como pseudotecnología. Pero es una primera diferencia importante. Después hay un conjunto de disciplinas, este es un concepto más bungeano, aunque está a veces discutido, que podrían calificarse como protociencias, que son aquellas que tienen un trabajo cuidadoso, metódico, sistemático, pero que todavía no han alcanzado el grado de madurez necesario para hacer sus propias leyes y su propio cuerpo, como va a ser calificado como ciencia, pero que están en vías de. Y por último, algo que yo lo tomé de un libro de Ben Goldacre, que se llama justamente Mala Ciencia, que me parece muy importante porque a lo largo de la charla hoy vamos a ver muchas cosas que en realidad no son técnicamente pseudociencia. Por eso le había cambiado a último momento el título y puse también Mala Ciencia. Muchas veces hay papers, trabajos científicos en revistas indexadas,
que son muy malos metodológicamente, que tienen sesgos, entonces producen un conocimiento falso, un conocimiento incierto, con evidencias de baja calidad. Y no es técnicamente una pseudociencia. Están dentro del grupo, pero son calificados como mala ciencia o ciencia de baja calidad. Si uno tuviera que hacer una diferencia entre ciencia y pseudociencia, en modo de, si bien es un cuadro que por ahí atosiga un poco, básicamente la ciencia duda y usa la crítica como forma de progreso. No hay una creencia, no hay una rigidez. No es algo está así porque está establecido y es inmóvil. Justamente, si bien estamos, como dijo algún autor, parados sobre hombros de gigantes, la ciencia se va modificando permanentemente. Y eso en realidad, para algunos es una debilidad, para mí justamente es una fortaleza, porque va acercándose a una descripción y capacidad de predicción de la realidad cada vez más exacta. En cambio, la pseudociencia no funciona así. La pseudociencia tiene pocas referencias o solamente autorreferencias. Característicamente su lenguaje es más vago, hay una polisemia muy clara, a diferencia de la ciencia que busca formalizar el lenguaje, universalizarlo. Se basa más en ejemplos anecdóticos, no propone mecanismos para explicar los hechos. Entonces, esa diferencia clara entre ciencia y pseudociencia uno tiene que siempre pensarla a la hora de calificar determinados cuerpos de conocimiento. De hecho, este pequeño chiste justamente ilustra esto. En el método científico, cuando los datos, uno se basa siempre en los datos, y si los datos no concuerdan, lo que hace es revisar uno lo que pasó. En cambio, en la pseudociencia uno postula las conclusiones previas y después postula los datos. Obviamente esto es una simplificación humorística, pero que pinta un poco la diferencia entre el método científico y la pseudociencia. Haciendo un poco de historia, desde el oriente y occidente de la Grecia antigua surgen los primeros conceptos de, si quieren, pensamientos protocientíficos. Y vamos a hablar entonces de los filósofos presocráticos, para entender que esto que, como dijimos hoy, es un producto cultural, también es el fruto de cierta evolución. ¿Sí? Desde la escuela de Milesia, justamente fundada por Tales de Mileto, a las costas de la actual Turquía, postuló ciertos pensamientos que ahora vamos a explicar muy brevemente con sus alumnos Anaximandro y Anaxímenes, que tuvieron como característica básica la crítica de uno por sobre el anterior. Entonces, fíjense cómo, aún es incorrecto hablar de ciencia como la conocemos, ya había en estos pensadores la idea de algo, de algo perfectible, de algo que no era fijo. Si uno tuviera que agrupar esto en algunas ideas madre, básicamente la gran diferencia, la gran revolución de esta escuela era buscar el conocimiento del mundo basado en la razón y en la experiencia. Obviamente no había una metodología científica, pero ¿sí? No había elementos místicos. Era buscar la naturaleza, más allá que después viéramos si las explicaciones eran acertadas o no. La búsqueda era de hacerla por métodos naturales. Entonces los fenómenos naturales deberían ser explicados por mecanismos naturales. Y estos mecanismos naturales en general eran legales, o sea, obedecían a leyes. Y una vez descubiertas las leyes, entonces uno tenía cierto grado de predictibilidad sobre las mismas. Y como dije hoy, otro rasgo importante era la crítica a los propios maestros. Desde el otro lado, desde las costas de la actual sur de Italia, Parménides de Elea y Zenón de Elea también confluían con algunas características similares, ¿sí? Agregándole quizá los rudimentos de la lógica como la conocemos, todos conocemos las antiguas paradojas de Zenón, y fíjense qué interesante que esta escuela ya distinguía una vía de opinión que la asociaba a la observación con una vía llamada de la verdad que la asociaba a la razón. ¿Por qué es importante? Porque ya empezaban a discriminar la diferencia entre la observación y lo que uno podía razonar. Entonces, de todo esto, de toda esta tendencia, de toda esta prehistoria, empiezan posteriormente los rudimentos de la ciencia actual, tal como la conocemos. Fíjese que nos estamos remontando a miles de años atrás y ya había un cuerpo. Imagínense que en esta época, para la mayoría de la población, todo era explicable por peleas entre dioses, por cuestiones místicas, etc. Entonces, la gran revolución de estas dos escuelas fue empezar a plantear que los fenómenos naturales quizás fueran eso, fenómenos naturales de la naturaleza, con mecanismos propios, con mecanismos que se pueden investigar, pero no explicados por elementos místicos. Entonces, como esa vieja propaganda de Virginia Slim,
desde una costa o desde la otra, los pensadores, en el ágora, discutiendo, pensando, llegamos al estado actual científico-tecnológico increíble que nos permite, entre otras cosas, estar ahora todos conectados acá viendo la charla que yo estoy diciendo. Fruto solamente del cerebro humano, fruto solamente de miles de años de evolución del cerebro. Entonces, ¿cómo no hay que tener cuidado con la ciencia como producto cultural? ¿Cómo no cuidarla? ¿Cómo no atender a la formación si ella ha hecho gran parte de lo que somos? Más acá, y a pesar de que todavía no estaba como tal, si queremos, el conocimiento científico, también Francis Bacon, que escribe su Novum Organum, una frase que es increíblemente actual. Hoy le pondríamos el término de sesgo cognitivo, pero fíjese que Francis Bacon decía: el entendimiento humano, una vez que ha adoptado una opinión, dibuja todo lo demás para apoyar y mostrar conformidad con ella. Y pese a haber un gran número de ejemplos y de peso que muestran lo contrario, los ignora o desprecia, prescinde de ellos o los rechaza. Hay que tener un cerebro privilegiado, ser una persona particularmente brillante para distinguir el riesgo del sesgo cognitivo, que aún hoy todos lo tenemos. Porque los sesgos lo tenemos todos, lo importante es distinguirlos. Entonces, él ya avisaba hace 400 años de la dificultad que implica cambiar una opinión, aún con los hechos en contra. Entonces, la ciencia es un fenómeno sumamente complejo, que abarca lo que se investiga en un colisionador de hadrones hasta lo que ve un biólogo en su microscopio. Entonces es muy difícil llegar a una sola definición de ciencia. Sí sabemos que tienen un cuerpo, un campo de investigación que agrupa una serie de características que la definen como tal. Para que haya investigación en ciencia tiene que haber una comunidad de investigadores, una sociedad que los alberga, los tolera, los fomenta, temas estudiados, una filosofía general compartida como el realismo, así que los hechos existen, un lenguaje formal común que permita la universalización, que permita el intercambio, siempre construido sobre conocimientos previos, una colección de problemas a resolver, objetivos y una metodología que se aplica. En general, cada campo de la ciencia cumple estos puntos y cuando uno no es cumplido, lo más probable es que estemos ante una pseudociencia. Entonces no es que la ciencia sea algo rígido, la ciencia puede ser metodológicamente estricta, pero justamente es una producción abierta y súper creativa que nos permite describir la naturaleza. Entonces, haciendo esta pequeña introducción, ¿cuáles son los peligros que afronta la ciencia? Los peligros que afronta la ciencia son muchos. Son el plagio, el fraude, los criterios de autoridad, las pseudociencias. Entonces, se encuentra ahí, gambeteando como Messi, rodeado de muchos riesgos. Obviamente hay muchos más, la falta de financiamiento, la falta de políticas públicas, pero no es algo que lo encontremos aislado y que esté ahí fácilmente, sino que tiene muchos peligros. Y uno de los riesgos actuales, en lo que a nosotros nos concierne, es la enorme cantidad de información. Este trabajo de Heinz es muy interesante, porque fíjense las cifras que da, que de 50.000 artículos que se publican cada año en las 110 principales revistas, solo 3.000, el 6% tiene una metodología correcta y ofrece información relevante para la práctica clínica. ¿Y por qué pongo publicar para sobrevivir? Porque ustedes saben que muchas entidades académicas exigen una N de publicaciones para seguir estando donde uno está o adquirir subsidios, etc. Y eso a veces lleva a hacer publicaciones que no son muy ciertas. Un modo más dramático de leer esto es pensar que 47.000 de los artículos que se publican cada año no tienen metodología correcta y no ofrecen información relevante para la práctica clínica. Quizá diciéndolo de ese modo uno toma mayor dimensión del problema que tenemos. Justamente una de las bases de la medicina basada en la evidencia tenía que ver con poder tamizar esta enorme cantidad de información. ¿Y qué es un mito que nos va a traer también en esta charla? Bueno, un mito es una historia o una creencia popular que se asocia a una persona, un objeto o un hecho. Forman parte del sistema de creencias de una cultura, de una comunidad, lo cual los considera historias verdaderas. Y el mito también estuvo siempre, desde que el hombre se empezó a agrupar para vivir. El mito siempre marcó, fíjense la diferencia entre el relato que se hacía hasta Internet actualmente.
¿Y cuáles son las ideas científicas falsas? Comparten algunas características, ¿sí? Como que son creencias estables y muy arraigadas sobre el mundo, son contradichas o no demostradas por la evidencia científica disponible, influyen en nuestra forma de ver el mundo de las personas y en las decisiones. Muchísimas veces se toman decisiones en base a creencias falsas. Esta pandemia actual es un buen ejemplo de esto, ¿sí? Obstaculizan la búsqueda de conocimiento y simplifican muchas veces los conceptos más complejos. ¿Y nos debe preocupar? Yo creo que sí, porque son perjudiciales muchos mitos, porque dificultan el pensamiento crítico, porque donde hay algo ya establecido como una verdad absoluta impide seguir indagando qué puede pasar y por lo tanto obstaculizan la búsqueda de conocimiento. Mitos hay muchos, yo soy de los que cree que la inocuidad es bastante relativa y hay muchas fuentes. Si uno analiza de dónde vienen los mitos, hay mitos que vienen del boca a boca, siempre recordando que familiaridad de algo no es en absoluto sinónimo de veracidad. A veces tenemos una necesidad de soluciones y respuestas fáciles. Otro ejemplo común que vamos a ir después es confundir correlación y causalidad. Esto que se llama el término post hoc ergo propter hoc. O sea, si algo ocurre después de un suceso, por lo tanto es consecuencia de eso. También el cine ha influido mucho en los mitos. Nosotros, los psiquiatras, hemos pagado mucho por el tema del tratamiento electroconvulsivo, por ejemplo. Películas como Atrapados sin salida, Tango feroz, han generado un movimiento opositor a lo que en realidad es una herramienta terapéutica válida. La exageración o la generalización de verdades parciales y la confusión de los términos. Este último punto es clave y por eso vuelvo a lo que decíamos hoy en ciencia en cuanto a la formalización de lo mismo. La epidemia, ¿sí? La gran cantidad de casos nuevos de sarampión, este doctor House que a veces nos ilustra con su ironía y a veces su cinismo, pero esta realidad de que la gente que cree que está fuera del sistema o combate un sistema, entonces, si las vacunas no producen autismo, todo este movimiento que es muy importante y muy fuerte ha generado, entre otras cosas, un rebrote mundial de sarampión. Durante un tiempo estuvo también el mito del negacionismo del HIV. Entonces, fíjese que es muy importante combatir estos mitos. Y por supuesto es mucho más trágico cuando entidades de prestigio, como la Sociedad Médica Argentina, pone un curso de terapias de vidas pasadas. Esto motivó de mí y de muchos colegas, yo sé, cartas de protesta, porque si las entidades que agrupan caen en este tipo de cosas, se hace muy difícil dónde poner la vara de quién está diciendo lo que es serio o lo que no es serio. Revisando el modo de los mitos y revisando la base de muchas falsas creencias en neurociencias, vamos a ver que una de las principales es la falacia de autoridad, falacia ad verecundiam. Por supuesto que hay cierto criterio de autoridad en enseñanza. Eso uno no lo puede soslayar. Cuando uno va a clase y escucha a un profesor, en un punto se está jugando un criterio de autoridad. Pero la gran diferencia es que todo eso es verificable. El problema es cuando acríticamente se toma algo solo por la falacia de autoridad. Y de hecho, vamos a ver una serie de ejemplos dramáticos, porque son todos premios Nobel, como cada uno de ellos ha favorecido el auge de alguna pseudociencia. Linus Pauling, premio Nobel de Química en 1954, uno de los responsables de decir que la vitamina C prevenía el resfrío, y sabemos que no, pero mucho peor también, uno de los creadores de la medicina ortomolecular y la psiquiatría ortomolecular. Fíjense que esta publicación es de Science, de 1968. Sabemos que la psiquiatría ortomolecular carece absolutamente de rigor científico. Hemos tenido problemas con médicos ortomoleculares actualmente procesados cuando salieron a dar su solución para el COVID. Pero fíjense que el origen es un premio Nobel, lo cual nos debe poner siempre sobre alerta de este tipo de situaciones. Otra clásica es de Luc Montagnier, aisló el virus de HIV, premio Nobel 2008 por esta situación, y sin embargo defiende la homeopatía. Defiende la homeopatía con el argumento clásico de las teorías conspirativas, que la homeopatía se ignora porque molesta a la economía, por los laboratorios, y también planteó el problema de que las vacunas produzcan autismo. Y más acá, famoso ahora por los test de COVID, Kary Mullis, creador de la PCR, la reacción de polimerasa en cadena, también premio Nobel, que era uno de los principales negacionistas del HIV como causa de SIDA. Entonces, 3 ejemplos, hay un montón más, de cómo el criterio de autoridad nos puede llevar a errores. Ahora bien,
Cuando hablamos de pseudociencia y mala ciencia, hay 4 puntos que a mí me parecieron muy interesantes, vinculados sobre todo a neurociencias, que son fuentes de grandes errores y que a mí me parece que deberían enseñarse en el pregrado, como modo también de aprender a hacer lecturas críticas. El primero, y quizá el más divertido, son las correlaciones espurias. ¿Sí? Hoy sabemos que correlación no es causalidad. Como bien lo ilustra este meme, una cosa puede darse en concordancia en una situación y en absoluto significar ser causal. Más hoy en día que tenemos acceso a bases de datos gigantescas, donde uno puede cruzar lo que quiera y encontrar correlaciones. Esto es tan así que hay un sitio de internet famoso de correlaciones espurias. Yo les voy a dar 2 ejemplos para que vean lo importante y lo peligroso de confundir correlación con causalidad. Fíjense, esto es un clásico, yo lo he dado en varias charlas, cómo hay una correlación entre la gente que muere por caída dentro de piscinas y los films protagonizados por Nicolas Cage. Viéndolo actuar a Nicolas Cage uno podría pensar que hay un suicidio en masa, pero lo interesante es que cuando sube aquí, también sube el otro. Entonces, claramente uno puede correlacionar 2 variables, pero que no tienen en absoluto nada que ver. O este que es muy gracioso, que es el consumo de margarina per cápita y el grado de divorcios. Entonces, cuando cae el consumo de margarina, caen los divorcios. Cuando aumenta, aumentan. Obviamente, esto es muy claro y justamente lo que busca es ilustrar por vía del absurdo. Pero si yo pongo 2 variables que tengan cierta lógica, por ejemplo, consumo de tal sustancia y tal enfermedad, puedo caer en esto muy fácilmente. Si yo tomo una base de datos gigantesca y encuentro que las personas, voy a inventar en este momento, que toman café descafeinado, tienen más riesgos de trastorno de ansiedad, yo podría escribir rápidamente que el café descafeinado predice o puede producir trastornos de ansiedad. Eso es lo peligroso. Muchas veces, por supuesto, muchas veces las correlaciones son la primera base para dar pie a una investigación, pero nunca pueden ser la conclusión en sí misma. Porque entonces uno empieza a ver cosas como esta, que el café previene la enfermedad de Parkinson, que el té verde previene el cáncer y ayuda a bajar de peso, tragar semen aleja la posibilidad de cáncer en mujeres, esto dio lugar obviamente a muchos memes graciosos, pero todo esto está publicado como en los suplementos científicos, o como que 2 tazas de café reducen el riesgo de infarto. Todas correlaciones. Quizá alguna, yo les perdí ello, avanzó y se demostró algún tipo de causalidad, pero como están planteados, siempre son correlaciones. La enorme mayoría de cosas que ustedes van a ver en los textos de divulgación son así, pero también en algunos papers. Entonces, esto es mucho más complejo para demostrar causalidad. El otro gran tema es el tema de las simplificaciones. Se toma un estudio, dijimos, hay miles y miles de estudios, y lo transformo y lo extiendo, lo generalizo a todos los estudios. Tomo un caso y lo transformo en todos los casos. Entonces, ¿dónde está la multicausalidad? ¿Dónde está Candela? Como en ese video viejo. Fíjense este trabajo. Un estudio apunta que los votantes optan por políticos con rostros que transmiten competencia. Se repitió en muchos medios, muchos comunicadores, muchos colegas, diciendo que en definitiva la gente solo elegía por el aspecto, porque había un estudio de la Universidad de Princeton que concluía en esto. Entonces se me ocurrieron 2 contraejemplos, rápidamente, sobre elección por el aspecto. Donald Trump y Boris Johnson. No estoy abriendo juicio sobre ellos, pero digo, ¿corresponde esto a caras de competente? ¿Podemos realmente cometer la atrocidad teórica de pensar que una elección en un país se va a definir solamente por la cara? Seguramente el aspecto corresponde en un cuadro de multifactorialidad a alguno de los aspectos a tener en cuenta. No estoy negándolo, pero jamás puedo extrapolar una sola característica en algo tan complejo como una elección en un país donde hay variables sociales, variables económicas, un montón de casos. Sino lo que hace este trabajo, o por lo menos lo que hace, lo que comunica en este trabajo, porque hay que leer el paper original, es pensar que lo único que importa es una foto para definir una elección. Y más interesante aún es lo que ocurre con la resonancia magnética funcional del cerebro. Ustedes saben, es una herramienta cada vez más frecuente, de cada vez más uso, que prácticamente todos los centros que tienen resonador funcional están tentados de enseguida sacar a producir papers, y esto nos está llevando a una neofrenología. Recuerden el concepto de Gold de
Fíjese cómo está en este gráfico, cada característica humana, cada rasgo tenía su localización en el cerebro a partir de las improntas craneales, como ilustra esta caricatura. Sin llegar a ese extremo, estamos haciendo algo parecido. Fíjense este trabajo. Los votantes de Macri más emocionales y los de Scioli son más reflexivos. Un grupo de expertos en neuroimágenes, ya estamos hablando de expertos en neuroimágenes, para tratar de conocer cómo funciona el cerebro del votante. O sea que, con una resonancia magnética funcional y las caras, o decir por quién votaban, según este artículo de perfil, se sabía, o nos adentramos en cómo funciona el cerebro. Fíjense el texto, directo el texto está. Para desnudar el cerebro, los especialistas recurrieron a la resonancia magnética funcional con el fin de detectar las áreas cerebrales, etcétera, etcétera. Y esto, por supuesto, es ciencia, claro, obvio. Resonancia magnética funcional del cerebro, expertos en neuroimágenes, ¿cómo no va a ser ciencia? Bueno, señores, no, esto no es ciencia. Claramente, esto es una neofrenología. Si uno analiza el funcionamiento de la resonancia magnética funcional, y acá agradezco a, no está escuchando, pero tengo la obligación de agradecerle a Ismael Calandri que me ayudó con esta parte, lo único que detecta son las variaciones en la oxigenación del flujo sanguíneo en las áreas que más se activan. Entonces el voxel, la unidad de medida de la resonancia magnética funcional, equivale a 3 milímetros cúbicos, aproximadamente 630.000 neuronas. Este gráfico es un poco complejo a la derecha, pero lo que da es una dimensión de tamaño y también de tiempo. Muchos comparaban esto con sacar una foto borrosa de un auto en movimiento, o sea, uno no puede congelar en el momento. Por lo tanto, difícilmente saque yo una conclusión tan fina como hacer una característica de rasgo de comportamiento y movimiento. De hecho, Mark Stokes hizo un trabajo muy interesante y la conclusión que dice es que mal usada, la resonancia funcional puede reducirse a un costoso generador de imágenes de Rorschach tridimensionales. O sea, algo donde cada uno elige qué quiere ver. Y sin embargo, hablamos de un método que es un excepcional paso adelante desde el punto de vista tecnológico y que tiene su utilidad no esta. Y otro que ocurre sistemáticamente, que pasa ahora en el caso del coronavirus, que pasó cuando estuve coordinando el tema de cannabis también, es el salto de ratas a humanos sin escalas. Entonces, hay un trabajo en Nature Medicine, clásico, donde baja dosis de THC parecía restaurar la función cognitiva en ratones antiguos. Y de ahí mucha gente quiso saltar directamente a probar en humanos. Cuando todos sabemos que hay fases en la investigación clínica que son claves, y que son claves ahora en el coronavirus. Yo decía cuando estaba en el tema de cannabis en chiste que iba a poner un cartel afuera que dijera no me importan tus ratas. En realidad sí, por supuesto que importan. Lo que quería decir yo es que el ser humano no es una cápsula de Petri o una rata. Yo no puedo hacer ese salto directo y sin embargo estamos permanentemente escuchando cosas que implican un salto salteando la fase de investigación. Voy a ir un poco más rápido porque está siendo un poco largo. Demoliendo mitos, vamos a pasar a unos mitos. Más que nada, la mayoría de ustedes por supuesto los conocen como mitos, sería subestimarlos, pero me interesa describir la mecánica detrás de ellos. ¿Sí? Este es un clásico, solo usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Y de dónde viene? Bueno, William James, uno de los primeros psicólogos experimentales, dijo una frase, algo así como que la mayoría de las personas solo sacan partido una pequeña parte de su potencial intelectual, pero en ningún lado aparece, y obviamente es un dato erróneo, que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Sí? Porque si esto fuera así, el órgano consume casi el 20% de la energía para el 10% del cerebro, ¿qué pasaría con el otro 90%? O sea, evolutivamente tampoco carecería de sentido. Además, no existen áreas mudas, el cerebro funciona en red. Esto sirvió en realidad para mucha gente que cree en cosas como la telequinesis, etc. Entonces es muy común, pero muy repetido, incluso por algunos, yo lo he escuchado de especialistas, entre comillas, en educación, decir que si uno usara, solo usamos el 10%, imagínense lo que sería si usáramos el resto. Quizá ellos estén usando el 10%, pero la realidad es que esto es falso. Otro dato interesante que hizo ganar plata a mucha gente, eso es cierto, es la capacidad de aprender de modo subliminal. No se puede aprender de modo subliminal, no se aprende durmiendo, a pesar que hay un mercado hoy en día gigantesco para aprender esto acá. Y esto dio pie al mito de la publicidad subliminal. ¿Sí? Hay libros que citan el famoso experimento de Coca-Cola que nunca existió. Esto es una cosa maravillosa de fake news. Jamás existió el experimento de Coca-Cola en el cual le ponían entre los fotogramas de una película a una velocidad tal que uno no podía distinguirlo.
Lo único que hay son trabajos experimentales con imágenes desagradables que a uno pueden dejarle cierta sensación, pero en absoluto hay una capacidad de discriminar lingüísticamente y encontrar sentido, y mucho menos de aprender un idioma. De hecho, hubo experimentos, la CBC había insertado mensajes, llame ahora por teléfono en una audición, estos resultados negativos. Ya hay un montón de pruebas, pero sigue estando el mito del mensaje subliminal. Y fíjese interesante esta declaración de un publicista que se dedica justamente a esto. Dijo, la publicidad subliminal solo existe en la imaginación de la gente, no en la de los publicistas. Ya resulta bastante difícil impresionar a la gente dándole en la cabeza con imágenes ostensibles. Entonces, como va a pasar muchas veces en pseudociencias, en creencias, los que se dedican a eso son los primeros críticos. Esto también es falso. Otro efecto muy interesante, y esto sí, quizás muchos de ustedes piensen que es un efecto real, es el famoso efecto Mozart de aumento de la inteligencia. Fíjense, este trabajo, no puse la fecha, lamentablemente me doy cuenta ahora, pero es de la década del 60, de un experimento que está publicado, simplemente que parecía haber una relación entre alumnos universitarios que hacían cierta tarea espacial y la hacían mejor escuchando música de Mozart. Esto dio un mercado fabuloso como lo que ven a continuación. Para que no nos sentamos mal por nuestra clase política solamente, ¿sí? Un gobernador de Georgia en 1998 asignó $105.000 para que cada bebé al nacer se le provea un CD de Mozart, seguramente pensando que estaba generando una generación de bebés más inteligentes. Hay libros, un mercado, como dije, enorme de efecto Mozart, y sin embargo es un trabajo único sobre habilidades especiales. Fíjense el error de generalización que hay acá. En estudiantes universitarios, hay otro trabajo después en niños sobre enseñanza de teclado. Obviamente esto no es lo mismo que los trabajos que hay, por ejemplo, de música y relajación, música de epilepsia. Yo hablo acá del efecto Mozart llevado a inteligencia. Y es un ejemplo clásico de un error por generalización. De algo limitado a un solo estudio de estudiantes universitarios lo pasé a niños y por último a fetos. De algo que era una manipulación espacial, una tarea cognitiva única, lo llevé al IQ general, al coeficiente intelectual general. Entonces tenemos otro mito, en este caso basado en el efecto de generalización. Otro mito que ha hecho para mí mucho daño, sobre todo en salud mental, es pensar que hay una mente separada del cerebro. Esto tiene resabios religiosos, este dualismo. Históricamente hubo dos posturas, los dualistas y los monistas. A su vez cada uno tiene divisiones. Esta no va a ser una charla sobre dualismo y monismo. Y de hecho esto tan fuerte está implementado en nuestro propio lenguaje. Me fui con la mente a otra parte, estaba pero no estaba, tiene un espíritu a toda prueba, etc. Como si la mente fuera un ente separado, un psiquismo separado del cerebro, cosa que hoy en día es incompatible con cualquier tipo de investigación. Y esto tiene implicancias en investigación, en la elección de tratamientos médicos y en la evaluación de la severidad. Nos parece que es más serio aquello que vemos como afectación cerebral. Y también en el intento de comprender los síntomas. Tan importante es este dualismo que se arrastra incluso en los sistemas de clasificación. Siempre me pone un poco loco esto de escuchar de trastornos mentales orgánicos, y yo me pregunto siempre qué es lo no orgánico. Por supuesto que entiendo lo que se quiere decir. En general, el término orgánico es tumores, ACV, demencias por enfermedad de Alzheimer. Pero si yo no acepto que un trastorno por ansiedad es un cuadro orgánico, ¿de qué estoy hablando? Porque de última, si yo hablo de orgánico versus funcional, también cometo un error, porque lo funcional es funcional de un órgano, por lo tanto es orgánico. O sea que hay una falsa contraposición. Entonces, la mente no existe sin cerebro, es inconcebible. Esto está corroborado por evidencia empírica experimental. El clásico que todos hemos aprendido es el caso de Phineas Gage, aquella persona que luego de tener atravesado una vara por su lóbulo frontal, dejó de ser él. Básicamente, sus amigos decían Gage is not Gage. Entonces, hay mucha más evidencia, por supuesto, pero este mito dualista también ha traído un montón de pruebas y trae hoy actualmente en el error de interpretación de síntomas, en el error de estrategias terapéuticas. Entonces, para ir terminando, ¿qué mejor que darle a algo un cariz serio, científico, que ponerle el prefijo neuro? Hoy tenemos una epidemia de neurocosas, por eso hablé de neuromoda. Pero esto no es casual. Las personas, incluso los colegas, tienden a escuchar con más atención cuando algo tiene una supuesta raíz neurocientífica.
Y de hecho ya hay trabajos que demuestran esto muy interesantes. Fíjense, se hizo un intento, se dio un fenómeno psicológico, pero con y sin explicación neurocientífica, y había una información buena y una información mala. Es más largo, pero se los quiero resumir. El dato interesante es que la mala explicación que ven acá se discriminó muy bien cuando no se le daba una supuesta base neurocientífica. Cuando se afirmaba algo erróneo, pero con una supuesta base neurocientífica, había una aprobación científica, se lo veía mejor. Esto se hizo con legos, ¿sí? Con gente que tenía algunos conocimientos y con expertos. Obviamente, en expertos esto no ocurría así. Yo abrevié el trabajo en una sola diapositiva. Pero entonces, fíjense cómo cambia la percepción de una mala explicación cuando introduzco la variable neurocientífica, obviamente hábilmente, ¿sí? Buscando cierto lenguaje, hablando de circuitería, etcétera, uno tiende a asumir que eso es correcto. Y un dato mucho más interesante todavía es cómo modifica la percepción en un paper cuando uno pone imágenes del cerebro. Se presentó un trabajo sin imágenes, otro con un gráfico de barras y otro con imágenes cerebrales, y el sentido que se le asignaba a esto era mayor en aquel que se ilustraba con imágenes cerebrales. Es más, se hizo uno con un mapa, un scanning y una imagen, y también la percepción era distinta. O sea que tenemos tal sesgo con esto, que solemos hasta ver con mayor predisposición, con mayor tendencia a darle sentido cuando esto está ilustrado por estas imágenes. Entonces, fíjense que la neuromoda, la neurocosa, el poner neuro a todo, tiene también una base racional desde el punto de vista de venta. Y es que tendemos a ver esto con, si se quiere, mayor simpatía, con mejor disposición. Hay que estar muy entrenado en la lectura de paper para no dejar influirse por estos sesgos, que fíjense hasta dónde llegan. La elección de una imagen o la alusión de argumentos neurocientíficos condicionan la aceptación o no de una conclusión. Y entonces, terminando, tenemos este aluvión increíble de neuromanagement, neurosociología, neuroeconomía, neuroliderazgo, neuromarketing, neuroventas, neurocuántica, neurodecodificación laboral. Fíjense ustedes la cantidad abrumadora. Esto fue una pequeña búsqueda, la locura total. Una que por ahí les gusta mucho, a mí me causó muchas gracias, hay neurogolf. Y cuando pensé que estaba todo visto, vino Cecilia Zubia y me regaló el neuroempoderamiento. O sea que ahora podemos hablar de personas neuroempoderadas. Fíjense hasta el absurdo. Por eso, parafraseando al viejo filósofo gastronómico, yo creo que tenemos que dejar de usar el prefijo neuro al menos por 2 años. Bueno, como conclusión entonces, la ciencia es quizá uno de los productos culturales más importantes en los últimos siglos. La neurociencia presenta un auge científico, pero también mediático y popular. Y dicho auge no es un problema en sí mismo, pero encierra cierto riesgo de banalización de conceptos que la distorsionan. Entonces, la introducción de supuestas pruebas neurocientíficas en conceptos e ideas que pueden ser falsos ayuda a su creencia. Por lo tanto, hay que exigir mayor rigor y mostrar siempre las limitaciones de los estudios. Es mucho más aburrido en un reportaje decir, bueno, cuidado porque esto está acotado a tal población en tal segmento, pero es mucho más serio. El mayor error, el más común, es la generalización. Y para proponer, porque en definitiva también se trata de ver cómo se puede modificar, yo creo que en las carreras de pregrado hay que mejorar la formación filosófica, científica, para disminuir estos riesgos. Empecé con un homenaje a Randi, concluyo con otro homenaje a uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Bertrand Russell escribió esto en la década del 20, en su libro de ABC de la relatividad, y decía algo que es aplicable también a las neurociencias. La conclusión final es que sabemos muy poco y sin embargo es asombroso lo mucho que conocemos. Bueno, espero no haberlos aburrido y muchas gracias. Te voy a hacer la siguiente pregunta, Diego. A ver qué pensás de MDR, cuyos resultados ahí está, mira, justo Paola la puso. En trastorno de estrés postraumático sí tienen sustento científico, pero el motivo por el cual los pacientes mejoran está cuestionado. Esto de los movimientos oculares. Sí, es un ¿En qué tema lugar bastante... quedaría?
Es un tema bastante conflictivo. En realidad, ahí no estamos hablando, en estos casos, de pseudociencias, creo yo, sino a lo sumo de pseudotecnologías. Me parece que hay muchas técnicas actuales que les falta todavía un recorrido para ver la evidencia. Yo ahí diferenciaría algo. Algo puede funcionar, como vos bien dijiste, el motivo por el cual funciona por ahí no se conoce, o puede ser otro motivo. Yo no he leído todas las revisiones de MDR como para hablar con tanta autoridad, pero sí, en general, lo que he visto en muchos es que faltan controles claros. Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos a exigir eso de las distintas técnicas. He visto varias revisiones que le asignan cierto rango acotado, limitado, no sé cuál fue tu experiencia, pero sí creo que es alguna más de las estrategias. Lo que a mí no me cierra a veces de estos cosas es cuando le quieren dar una base fisiológica que es un poco endeble. De todas maneras, uno puede ver que algo funciona, aunque no conozca bien por qué funciona. O sea, nosotros sabemos que un neuroléptico funciona y sabemos lo que bloquea, los receptores que bloquea, pero podemos no saber exactamente el motivo último por el cual un delirio deja de ser tal. ¿Sí? Entonces, con MDR creo que puede estar faltando eso. Acá Miguel Catá pregunta, ¿qué opinas de Eric Corbera y sus modelos? Bueno, si es quien yo pienso, mi problema con esta pregunta es que tengo miedo de hablar y está hablando otras personas. Te escucho. Eric Corbera, con su escuela de bioneuroemoción, y después todas sus variantes en España, como psicobioneuroemoción y todo eso, creo que corresponde a un poco lo que vos desarrollás con respecto a esto de meter el neuro en un montón de prácticas que se acercan más a una cuestión mesmeriana, por decirlo de algún modo, que algo científico. Sí, ahora sí. Eric Corbera hace algo, tenía miedo que no estuviéramos hablando del mismo, hace algo que hacen muchos comunicadores, que es meter determinados conceptos que son reales y matizarlos y llevarlos a conclusiones que no lo son. Realmente la gente que hace bio-neuroemoción, biodecodificación, si vos lees el texto vas a encontrar citas bibliográficas, referencias bibliográficas, pero como extemporáneas. Yo puedo plantearte a vos, todos sabemos que el sistema límbico tiene una influencia sobre la emoción, y seguramente es cierto. Te puedo hablar de cosas y después de ahí sacar conclusiones absolutamente erradas. Porque bio-neuroemoción, de hecho, carece de sentido como término. ¿Qué es una bioemoción? ¿O qué es una emoción sin neuro? Entonces, volvemos a lo mismo, es el uso del lenguaje buscando el marketing por el marketing mismo. Yo mismo reconocería un prejuicio si me acerco a un libro que se empieza llamando así. Me parece que lo que ha desarrollado este señor sí, es una muy buena escuela, muy buena en cuanto a su beneficio personal, donde muchas veces estas cosas son como los libros de autoayuda. En los libros de autoayuda siempre suele haber conceptos que son verdaderos. Si yo a vos te digo, tómate un tiempo para vos mismo, cuando estés frente a un problema, espera un poquito, no reacciones enseguida. Sí, obviamente, estoy diciendo cosas de perogrullo que te pueden incluso servir. Pero me parece que tienen una necesidad de introducirlo en un campo científico, entonces lo que suelen hacer es darle algunos elementos de esto. Yo donde más veo esto es en el uso sistemático del término cuántico, por ejemplo. No aplica en absoluto a ninguna de estas cosas y sin embargo está metido en todo. Pero sí, claramente lo de Corbera involucra ahí los modelos que desarrolla. Diego, si tenemos tiempo, una última pregunta de Santiago Moltego que te saluda y te dice que le gustaría consultarte sobre las organizaciones New Age con vocación de sectas que utilizan las pseudociencias para manipular, estafar y explotar personas, por ejemplo, Amway o Herbalife, entre otros. En esos casos tenés es larguísimo. El tema New Age, o sea, si algo pasó con el New Age actual, que no es el New Age de la década del 60, es la apropiación de la terminología científica. Entonces, desde Deepak Chopra diciendo somos caldos de magma soplados navegando en una sopa cuántica, frases que carecen absoluto de sentido, promovido por conceptos posmodernos extraños como que no existe ningún tipo de verdad de nada, como que la realidad no es la realidad, etc. Claro, parado en esa filosofía más posmoderna, todo vale. Ese famoso anything goes de algunos epistemólogos. El tema New Age y la captación de personas lo que viene a demostrar en un punto es que esto no es inocuo.
En el caso de Herbalife se combina una estafa piramidal por el modo en que se manejan, con cuestiones de salud. Las ramificaciones, Bunge decía siempre que entre los vericuetos de la ciencia se filtra la neurociencia, y yo creo que tiene que ver mucho con eso. A mí lo que me sorprende es la New Age situada como una nueva religión. O sea, las personas son absolutamente acríticas de lo que consumen. Cuando a una persona vos le decís, mirá, en realidad no hay ninguna demostración de, no sé, que los sueños tengan un carácter predictivo de algo, o no existe ninguna demostración a la fecha de algún poder extrasensorial o de lo que fuera, se enojan. La gente se enoja cuando vos le decís esto porque suena antipático. Y lo extraño, Genial. y lo extraño de esto, para mí por lo menos, ocurre con los New Age, ocurre con los movimientos fundamentalistas, es que usan, esto me parece lo más maravilloso y lo más indignante a la vez, usan las herramientas de la tecnología, o sea, usan las herramientas derivadas del conocimiento científico para transmitir anticiencia. Porque aquellos que despotrican contra la ciencia, aquellos que despotrican contra la tecnología, con la falacia de lo natural, lo hacen tuiteando, convocando por internet. Entonces, yo siempre le digo, incluso se lo digo a mis hijos, nos da herramientas tan maravillosas la ciencia para sorprendernos, que ¿por qué tenemos que recurrir a creencias extrañas? Si vos mandás una sonda a un planeta, que es el equivalente a acertarle con una pelotita de tenis a millones de kilómetros a algo, si a vos no te sorprende eso, bueno, entonces el problema está ahí, pero en realidad lo asombroso de la ciencia es lo que nos ha permitido avanzar en el conocimiento del mundo y en la salud. Porque se podrían hacer de esta un ciclo de charlas, donde, por ejemplo, vayamos a todas las falacias que hay en salud con el tema de lo natural. Estas sectas New Age, por las que me preguntaron, suelen basarse mucho en la falacia de lo natural. Entonces no tomo remedios porque no es natural, y uno siempre termina los mismos ejemplos. Bueno, la cicuta es algo natural, pero te envenena. Entonces, a mí lo que me pone mal es que, en definitiva, nada demostró, o pocas cosas demostraron, mejorar la calidad de vida de la gente como la ciencia y la tecnología. O sea, si hoy vivimos más y si hoy vivimos mejor, es por una mezcla de, obviamente, cuestiones que son sociales y políticas, pero vivimos mejor y más gracias a los antibióticos, al agua potable, a que nos podemos abrigar, Entonces, todas estas cosas son logros del género humano a lo largo de siglos, como para tirarlos por la borda. Por eso yo siempre hago un llamado que tiene bastante poco éxito a la racionalidad. No nos inventemos cosas. Y en particular, hoy en el público hay muchos psiquiatras, nosotros luchamos todo el tiempo con las consecuencias negativas de esto. Con los pacientes convencidos por cosas New Age o por sectas o por algo de que no tienen que tomar medicación, porque la medicación les embota y no es natural, y así un montón de cuestiones. Cuando en realidad, en el caso de la psiquiatría, lo que más ha hecho por los pacientes no fue los movimientos de desmanicomialización, sino fue la aparición de los neurolépticos. Cuando uno mira los gráficos de camas ocupadas en los manicomios, cayeron drásticamente desde el uso de los neurolépticos. Entonces, fíjense ustedes cómo todo se mezcla, y uno no está diciendo acá que la ciencia es el único modo de conocimiento. Uno puede conocer a las personas charlando, uno puede conocer cosas de la conducta por una película, por un libro, pero no hay ninguna duda que la ciencia es el mejor modo de llegar a este conocimiento. Y entre otras cosas, por más que a veces se lo acuse de soberbio, justamente el más modesto, el más humilde es la persona científica, porque sabe que su saber puede ser volteado en un tiempo cuando alguien demuestre un modelo que sea más acorde a la realidad. Diego, clarísimo como siempre, y como siempre es un placer escucharte, así que te agradecemos un montón esta charla, ya te estamos comprometiendo para una próxima en breve, así que bueno, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a todos ustedes que están ahí, y bueno, es difícil, todos estamos un poco podridos de este Zoom, pero creo que también es el modo de llegar a todos. Muchas gracias.